Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Hace poco más de 2 años comencé a correr para adelgazar. Esta es mi historia y es el principal motivo por el que empecé en esto del deporte de resistencia. La verdad es que lo hice sin ningún plan y sin tener muy claro tampoco lo que hacía. Sabía que siempre me había gustado correr, pero sufría ese síndrome que creo que sufrimos todos los que hemos corrido alguna vez. Y es que sales, te calzas tus zapatillas, empiezas a correr, avanzas unos metros, te cuesta, empieza a subir el pulso, la respiración se te altera y al final te das cuenta de que malamente eres capaz de llegar a 1 kilómetro, a lo sumo a 2 si tienes algo de base deportiva. Y la realidad es que eso es bastante frustrante porque tú te planteas correr medias y largas distancias, como ves a tanta gente hacerlo por la calle, y parece sencillo, y precisamente en esa sencillez está la dificultad. Hoy, después de varios cientos de kilómetros a pie y algunos miles de kilómetros en bicicleta, también he decidido ponerme a nadar. Y la verdad es que aquí sí que es algo más complejo porque ya no depende solo de tu voluntad, sino también de tu técnica. Y eso sí que no es tan sencillo aprenderlo mediante la repetición. Si juntamos todo esto y mi reciente debut este mismo verano de 2022, podríamos decir que soy triatleta. Soy Adrián Aira y así es como empecé en el deporte de resistencia, y en este podcast os voy a contar mi historia y las de muchos otros que, como yo, compaginamos el deporte de modo amateur con una vida completamente normal, con un trabajo, una familia, una casa que atender. Lejos de los focos y de las entrevistas dedicadas a deportistas profesionales, a los que por supuesto todos y desde aquí yo mismo admiramos, este podcast va a servir de espacio para contar otras historias, las de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Kilómetro 226 es un podcast en el que vamos a hablar efectivamente de deporte de resistencia, de correr, de ciclismo, de natación y de cómo practicar deporte te puede cambiar la vida, al menos tanto como me la cambió a mí. Este es un podcast personal, es un proyecto personal que nace de un interés mío particular, de Adrián, de querer hacer esto, y lo he validado con bastante gente y todo el mundo me ha animado, la verdad, y agradezco desde aquí a todos los que os he preguntado y todos los que os he dado la chapa recientemente, porque todos me habéis animado, me habéis impulsado a hacerlo. Me he encontrado con poquita gente que me haya puesto frenos, que me haya puesto barreras, y aún así esas me han venido bien para replantearme cosas o para hacerme preguntas que seguramente eran útiles. Tengo la suerte de haber creado un entorno que es bastante favorable, que me anima a hacer cosas que me hacen ilusión, que me motivan y que me animan a hacer cosas que son buenas para mí, o eso creo yo. Y este podcast espero que de alguna forma pues también te anime a ti, que estás al otro lado, a hacer deporte si no lo haces, a continuar si ya lo estás haciendo o a retomarlo si era algo que hacías en el pasado y hoy tienes un poco más olvidado. Yo no soy nadie para dar consejos, no soy ningún profesional del deporte ni de la salud, así que no toméis este podcast como recomendación profesional, sino como un mero conjunto de experiencias personales que deportistas amateurs y también algún profesional que pasará por aquí, pues os brindaremos en este espacio. Realmente mi historia es la de muchas personas, ¿no? Comencé pues con un poco de sobrepeso porque quería adelgazar, quizás algo más que un poco de sobrepeso, y la verdad es que hoy he logrado cosas a nivel deportivo, pero también a nivel personal que consideraba imposibles. El deporte me ha dado muchísimas herramientas para la vida y voy a compartirlas aquí con vosotros. Y realmente mi historia no tiene nada de especial, es la historia de muchos otros y muchas otras que seguramente estéis al otro lado, así que tomaos este espacio como vuestro espacio. Realmente aquí no vamos a hablar de metas, sino que vamos a hablar de un camino. Nos tomamos esto tan en serio que el único objetivo de todo esto es tratar de disfrutarlo al máximo.
Y eso, no te engañes, yo soy un humilde deportista amateur que tiene marcas muy modestas y muy poquita experiencia en estos deportes. Si buscas a un experto del triatlón o un gurú, un atleta de élite, seguramente haya otros contenidos por internet que serán mucho más de tu agrado. Aquí vamos a hablar de experiencias personales, de deporte amateur y rompiendo barreras, porque hay deportes que por su complejidad o por reunir diferentes disciplinas, como puede ser el triatlón, que es la suma de nadar, de bici, de correr, pero no solo eso, puede parecer muy complicado. O muchas veces vemos incluso en Instagram o en revistas como incluso pues, influencers o deportistas tienen unos cuerpos esculturales y perfectos y creemos que el deporte popular, que el deporte amateur o que el triatlón amateur no tiene cabida para nosotros. Y realmente no es así, porque yo me he encontrado ya en este corto camino con gente dispuesta a ayudarme, gente dispuesta a animarme, gente dispuesta a empujarme y a alcanzar siempre un poquito más, partiendo de pues mi modesta condición, por supuesto. Así que el único objetivo de Kilómetro 226 es, como decía, disfrutar del camino. Pregunta, ¿qué me vas a contar tú? Pues te voy a contar un camino, mi camino, que puede ser el tuyo y el de tantos otros. Trataremos de entender y aterrizar esos tecnicismos que domina la élite, que si pues hablar de VO2 o de umbrales, para tratar de adaptarlos a nuestro día a día y sacar ventaja de todos ellos. Realmente cuando nos ponemos a hablar entre amigos y tenemos cerca a alguien que no es triatleta y nos ponemos a hablar de a cuánto haces el 100, a cuánto haces el 1000 o qué media llevas, todo esto puede abrumar a mucha gente, ¿no? O cuando hablas de las cantidades de horas entrenadas a lo largo de una semana o de los kilómetros sumados a lo largo de un año. Así que aquí intentaremos digerir todo esto y ver cómo es compatible hacer algo que puede parecer casi de élite, pues con una vida normal. Independientemente de tus marcas, de tus números, estoy seguro de que tu camino y el mío son bastante parecidos, están llenos de obstáculos y aprendizajes. Y aunque el kilómetro 226 hace referencia a la meta, aquí nos vamos a centrar especialmente en el camino. ¿Y qué es esto del kilómetro 226 y por qué hace referencia a la meta? Bueno, para los que no estéis familiarizados, 226 kilómetros es la suma de las distancias recorridas en un Ironman, en el triatlón de larga distancia por antonomasia. 226 kilómetros se recorren cuando haces 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42,195 kilómetros de carrera a pie, lo que es lo mismo una maratón. Esa es la distancia completa que se recorre en un Ironman y esa es la distancia que yo intentaré recorrer en algo menos de un año. Porque en 2023 me he lanzado a la aventura junto con otros locos y debutaré en la distancia Ironman. Trataré de terminarlo y trataré de hacerlo lo mejor posible. Aquí te lo voy a contar y te lo va a contar también alguna de los que me acompañe en este bonito camino. Pero a pesar de lo que os decía, a pesar de que el kilómetro 226 hace referencia a la meta, aquí sobre todo vamos a hablar del camino, porque es bastante complicado llegar a la meta de un Ironman. No solo es necesario plantarte en la salida de ese Ironman y no solo es necesario ponerte tu neopreno, calzarte las zapatillas y llegar hasta la meta. Antes de hacer todo eso hay un trabajo previo enorme, inmenso, muchas veces invisible para la gente que pues no está en el día a día y que realmente es la parte de todo, es la parte clave de todo, porque lo complejo de una prueba de resistencia, haciendo pues referencia a otras que he completado yo, pues a otros triatlones o a una media maratón, no es lo que haces ese día de, o sea, no es lo complicado lo que haces el día de la carrera, que también, por supuesto. Lo complicado es toda la preparación que lleva detrás, todos esos días que no te apetecía entrenar y que a pesar de ello lo hiciste, todos esos días que ibas a ir a nadar al mar, pero resultó que el mar no estaba en condiciones y aún así te metiste. Todos esos días que, bueno, fuera había un temporal, algo que puede ser bastante habitual en mi zona. Yo, si no lo has notado, pues soy de Galicia. Y decidiste hacer rodillo y así pues tratar de completar el entrenamiento que te tocaba.
Todos esos escollos te los encuentras día a día cuando estás preparando una prueba y no pueden ser excusa porque las excusas te pueden servir 1 o 2 días, pero si sistemáticamente te saltas el plan, es muy difícil que cumplas el objetivo. Así que aquí estaremos comentando día a día cómo va mi plan y cómo va el plan de tantos otros que estáis inmersos en retos, en pruebas deportivas, y veremos si somos capaces de llegar a nuestra meta. Así que esto es todo, un tío que estaba pues algo pasado de peso, que se pone a correr, que escucha y aprende de tantos otros cómo hacerlo, que decide retomar la bicicleta, un deporte que había hecho cuando era pequeño y que siempre me encantó. El problema es que me gustaba mucho más bajar de lo que me gustaba subir. Y que liado por algunos amigos, a los que doy las gracias, digo, ¿y si me pongo a nadar? Y aquí estoy, después de haber debutado en un triatlón sprint, a 2 semanas de debutar en distancia half, en el desafío Islas Cíes en Vigo. Estaré aquí comentando y tratando de contarte mi camino, que espero me lleve a ser finisher de mi primer Ironman y esperemos sobrevivir en el intento. Quédate por aquí porque iremos recorriendo todos los kilómetros desde el 0 hasta el 226 y te iré contando pues cuáles son mis objetivos, metas intermedias, pruebas a las que me he apuntado, material que utilizo en mi día a día y cuáles son los retos, los objetivos y sobre todo el plan para alcanzarlos. Muchas gracias, bienvenido, bienvenida y nos vemos en el próximo kilómetro. Un abrazo. Y como soy un poco novato, se me olvidaba decirte que si te ha gustado este contenido, este podcast, pues me dejes una reseña en tu aplicación para escuchar podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la que estés utilizando. Seguramente cuando estés escuchando este episodio ya estará disponible este contenido en todas las plataformas. Así que muchas gracias. Y si quieres seguirme en redes sociales, puedes hacerlo en Instagram, soy @adriaira, en Twitter AdrianAira3, aunque ahí me veréis más hablando sobre marketing que sobre triatlón, pero algo también comentaremos. Y por último, por supuesto, estoy en Strava, puedes buscarme, soy Adrián Aira y ahí verás seguramente mi perfil. Muchas gracias, un abrazo.